se nos pide que resolvamos el sistema de ecuaciones diferenciales, x1' es igual a x2, y x2' es igual a menos x1, mediante el método de valores propios. El primer paso es escribir el sistema como la ecuación vectorial x' es igual a p veces x, lo que ya he hecho aquí a la derecha. Observe que la matriz P es matriz de 2 en 2 donde en la primera fila tenemos entradas 0 y 1. En la segunda fila tenemos entradas menos 1 y 0. Para utilizar el valor propio método, el siguiente paso es determinar los valores propios de la matriz P. Recordemos que hacemos esto mediante configurar la ecuación. El determinante de la diferencia de P y lambda I es igual a 0. Y luego resolviendo lambda. Así que aquí tenemos la configuración. De nuevo, tenemos el determinante de la diferencia entre la matriz P y los tiempos lambda. La identidad de 2 por 2 matriz es igual a 0. Simplificando dentro de los paréntesis, el resultado es el determinante de la matriz de 2 por 2, cuando se encuentra en la primera fila, las entradas son lambda negativas y 1, y la segunda fila de las entradas son negativas 1 y lambda negativa. Ahora evaluamos el determinante. El determinante es igual a menos lambda por menos lambda, menos 1 por menos 1, lo que nos da lambda al cuadrado más 1 es igual a 0. Resolviendo lambda, resta 1 en ambos lados y luego toma la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe que esto nos da lambda es igual a más o menos y, como tenemos dos valores propios complejos, esto afecta a nuestro enfoque sobre cómo determinar la solución general. Si observamos nuestras notas a continuación, para cada par de valores propios complejos, podemos encontrar el solución general utilizando solo lambda sub 1, un valor propio, y el vector v1, un vector propio correspondiente. Segundo paso, después de determinar lambda sub 1 y el vector v sub 1, nosotros escribe la ecuación vectorial x1 de t es igual al vector v una vez la potencia de lambda sub 1t. A continuación aplicamos la fórmula de Euler en potencia de lambda sub it. Recordemos que lambda sub 1 es un número complejo. Paso 4, escribimos el resultado en la forma de x1 de t es igual a x3 de t más y veces x4 de t, lo que significa que separamos la parte real de la imaginaria. A partir de aquí, x3 de t y x4 de t son dos soluciones linealmente independientes del sistema y, por lo tanto, podemos escribir la solución general como x de t es igual a c1 veces x3 de t más c2 veces x4 de t, donde x3 de t es la parte real de v1 multiplicado por cualquier potencia de lambda sub 1t y x4 de t es la parte imaginaria del vector v1 multiplicado por potencia de lambda sub 1t. Volviendo a nuestro trabajo, sabemos que lambda sub 1 es igualmente negativo y lambda sub 2 es igual a i. En realidad podemos determinar la solución general usando lambda sub 1 o lambda sub 2, nos quedaremos con lambda sub 1, lo que significa que ahora necesitas encontrar un vector propio correspondiente para lambda sub 1 igual a menos i. Recuerda encontrar un vector propio correspondiente, configuramos la ecuación la diferencia de la matriz P y lambda i multiplicado por vector v es igual a un vector 0 y, a continuación, determina un vector v. Así que de nuevo usando lambda sub 1 es igual a menos i. Seguiremos adelante y configuraremos la ecuación. Esto nos da nuevamente el diferencia entre la matriz P y lambda multiplicada por las dos mediante dos matrices de identidad. Multiplicado por el vector v es igual a un vector 0. Simplificando dentro del paréntesis, el resultado es la matriz de 2 por 2 donde en la primera fila tenemos i1, en la segunda fila tengo menos 1 y yo. Recordemos que el sistema es dependiente, lo que significa que tenemos un infinito número de soluciones y, por lo tanto, podemos determinar un vector propio correspondiente usando solo una de las ecuaciones. Y eso se debe a que las ecuaciones son múltiplos unos de otros. Observe la primera ecuación en el sistema es, i veces v1 más una vez v2 es igual a 0 o i1 más v2 es igual a 0, que también podemos expresar ya que v2 es igual a negativo i multiplicado por voltio elevado a la primera potencia. Usando esta ecuación, si sea v1 igual a i, observe que v2 es igual a menos i al cuadrado, y puesto que el v al cuadrado es igual elevado a menos 1, tenemos que v2 es igual a 1. Así que dejaremos que el vector propio correspondiente, el vector v1, sea el vector i1. Y ahora podemos determinar la solución general usando lambda sub 1 y el vector v1. Esta pregunta no es una pregunta, pero recuerda que lambda sub 2 es igual al complejo conjugado de lambda sub 1, que tenemos ya lo sé resolviendo. Pero también es cierto que un vector propio correspondiente para lambda sub 2, que llamamos vector v2 es igual al complejo conjugado del vector propio v1. Y el conjugado complejo del vector en 1, es vector negativo es 1. Para encontrar el complejo conjugado de un vector, tomamos el complejo conjugado de cada entrada. El conjugado complejo de i es menos i, el conjugado complejo de 1 es solo 1. Pero repito, no necesitamos esto para encontrar la solución general a este problema. El siguiente paso para encontrar la solución general es escribir x1 de t.
es igual al vector v1, multiplicado por la potencia del ambos sub 1t, lo que en nuestro caso nos da que x1 de t es igual al vector propio y1, multiplicado por elevado a negativo it. Y ahora aplicamos la fórmula de Euler en la potencia de negativo it. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. E elevado a it es igual consignarlo menos firmarlo. Realizar la sustitución tenemos x1 de t es igual al vector propio y una vez la diferencia entre el cosigno t y el signo t. Luego multiplicamos. En esta primera fila de las dos por una matriz es y cosigno t más el signo t, y la segunda una fila es cosignar a menos un signo a. Y ahora escribimos esta matriz como la suma de dos matrices, donde tenemos la real parte de la primera matriz, y la parte imaginaria en la segunda matriz. Esto nos da x1 de t es igual a, con entradas, firmarlo y firmarlo más y veces la matriz con entradas que consigamos t y signo negativo t. Ahora tenemos x1 de t en la forma de x3 de t más y veces x4 de t y podemos escribir la solución general. La solución general es simple, x de t es igual a c1 veces x3 de t más c2 veces x4 de t, donde x, 3 de t, es la parte real del vector, v1 multiplicado por la potencia de lambda, sub 1, t y x4 de t es la parte imaginaria, del vector v1 multiplicado por el poder de lambda sub 1 t. Espero que te haya resultado útil.